La sala de audiencias estaba en silencio absoluto. El reloj marcaba los minutos finales antes de que el juez pronunciara la sentencia, que podría sepultar la vida de Daniel para siempre. Sus manos temblaban y sus ojos buscaban desesperados un refugio en medio de aquella tormenta. De pronto, cerró los ojos y susurró una súplica que desgarró el aire. «Virgen María, no me abandones ahora. Muéstrame tu misericordia». Y entonces ocurrió lo inexplicable. Un estruendo se escuchó en la sala. Las luces parpadearon y algo cambió en el ambiente. El juez, que hasta entonces parecía decidido, se detuvo, como si una fuerza invisible le hubiera hecho reconsiderar. ¿Qué fue lo que realmente sucedió aquella mañana? ¿Un fallo judicial alterado por casualidad? ¿O la mano invisible de la Virgen María intercediendo en el momento exacto? Ese fue el milagro de la Virgen María. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. El murmullo en la sala de audiencias era como un río subterráneo que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Cada banco estaba ocupado. Familiares de la víctima, periodistas con libretas en mano, curiosos que habían seguido el caso en la televisión y un pequeño grupo de personas que aún creían en la inocencia de Daniel Hernández. Tenía apenas 32 años, pero su rostro estaba endurecido como el de un hombre que había vivido décadas de sufrimiento en unos pocos meses. Daniel estaba sentado frente al estrado, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en un punto invisible. Había escuchado tantas veces las acusaciones en su contra que ya no distinguía si eran parte de un expediente judicial o de una pesadilla interminable. El fiscal lo había descrito como un hombre frío, calculador, capaz de arruinar una vida con tal de obtener dinero fácil. Pero en su interior él se repetía una y otra vez: «Soy inocente. No estuve allí. No hice lo que dicen». Había crecido en un barrio humilde, donde las paredes de las casas estaban cubiertas de murales con imágenes de la Virgen María y santos populares. Su madre, doña Rosa, mantenía un pequeño altar en casa, una imagen de la Virgen rodeada de velas, flores de papel y fotos familiares. Cuando Daniel era niño, solía encender la velita blanca cada noche, siguiendo el ejemplo de su madre, convencido de que aquella presencia lo protegía del miedo y la oscuridad. Pero al convertirse en adulto, las preocupaciones de la vida lo alejaron de esas prácticas. Con el tiempo, pensó que la fe era apenas un consuelo para quienes no podían enfrentar la realidad. Ahora, sentado frente a un juez que tenía en sus manos el poder de decidir su destino, recordaba con dolor esa lejana costumbre. La ironía le golpeaba. Se había alejado de la Virgen y de la fe, justo en el momento en que más necesitaba un milagro. Su caso había ganado notoriedad porque el crimen había conmocionado a la ciudad. Un robo en una tienda terminó con la vida del encargado. Un hombre querido en la comunidad. Alguien había señalado a Daniel como responsable, asegurando que lo había visto en la escena. Pero él insistía que a esa hora estaba trabajando en su taller mecánico. El problema era que las pruebas parecían jugar en su contra. Una cámara borrosa, una coincidencia en la ropa y un testigo que lo señaló con convicción. La tensión era insoportable. Daniel sentía la garganta seca y el estómago encogido. Su abogada defensora repasaba por última vez unas hojas, aunque ambos sabían que poco había ya por hacer. Lo más probable era que el juez lo declarara culpable en cuestión de minutos. Ese día, Daniel comprendió lo que significaba estar verdaderamente solo, atrapado en una sala llena de gente, pero aislado por la pesada sombra de la condena. En las semanas previas al juicio, la vida de Daniel se había convertido en un torbellino de angustia. Cada vez que encendía la televisión en la celda preventiva, veía su rostro proyectado en los noticieros, acompañado de titulares que lo señalaban como culpable. El asesino de la tienda era la etiqueta que los medios habían decidido darle, sin esperar siquiera la sentencia. No importaban sus declaraciones, no importaban los huecos en la investigación. La opinión pública ya había dictado su veredicto. El crimen había sido brutal en su impacto social, aunque Daniel no había tenido nada que ver. El encargado de la tienda era un hombre muy querido en la comunidad,
un vecino que ayudaba a los jóvenes con becas y empleos temporales. Su muerte, en medio de un robo, había despertado la indignación colectiva. La gente exigía justicia, y en esa exigencia ciega necesitaban un culpable. Daniel, con su parecido físico al sospechoso que mostraba la borrosa cámara de seguridad, se convirtió en el blanco perfecto. Lo que más lo atormentaba no era el señalamiento de extraños, sino el dolor reflejado en los ojos de la familia de la víctima. Había visto a la viuda llorar en cada audiencia, a los hijos adolescentes bajar la cabeza con impotencia, y aunque su corazón se llenaba de compasión por ellos, también se desgarraba al saber que estaban descargando todo su odio en el hombre equivocado. Las noches en la celda eran un suplicio. Daniel apenas dormía, y cuando lo lograba despertaba empapado en sudor, soñando que los barrotes se cerraban sobre él. El eco metálico de las puertas de la cárcel era un recordatorio constante del destino que lo esperaba. Se sentía atrapado en un laberinto sin salida, donde cada intento de demostrar su inocencia chocaba contra muros de indiferencia y desconfianza. En más de una ocasión, sus compañeros de celda le hablaron de fe. Le decían que en momentos así, lo único que quedaba era rezar. «La Virgen escucha, hermano. La Virgen nunca falla», le repetía un hombre mayor que compartía el mismo pabellón. Pero Daniel solo respondía con un silencio cargado de amargura. En su interior, sentía que había sido abandonado por todos, incluso por Dios. Aún así, en la soledad de la madrugada, un recuerdo insistente lo perseguía. Su madre, doña Rosa, arrodillada frente al altar familiar, susurrando plegarias con lágrimas en los ojos. Recordaba cómo ella lo cubría con una señal de la cruz antes de salir a la escuela, y cómo le decía: «La Virgen camina contigo aunque no la veas». Esa frase, que de niño le parecía una ternura ingenua, ahora regresaba a su mente con fuerza inesperada. El día anterior a la sentencia, mientras la abogada repasaba las últimas pruebas sin esperanza, Daniel pensó por primera vez en algo que nunca había considerado en serio: pedir ayuda al cielo. No sabía cómo hacerlo, ni siquiera si quería creer. Pero algo en su interior comenzaba a abrirse a la posibilidad de que lo humano ya no era suficiente. El día de la sentencia amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía presagiar lo inevitable. Desde temprano, la prensa había llegado a los tribunales. Cámaras, micrófonos y flashes aguardaban en la entrada como aves de rapiña, en busca de un instante de drama para transmitir en vivo. Cada paso de Daniel, escoltado por 2 guardias, fue registrado como si fuera la marcha final de un hombre condenado. Vestía la misma camisa blanca arrugada que había llevado durante las audiencias anteriores. Sus manos esposadas temblaban, aunque intentaba aparentar firmeza. El murmullo de los periodistas y los gritos de algunas personas que pedían justicia lo atravesaban como cuchillos. No eran palabras dirigidas a un extraño, eran dardos que lo señalaban como el monstruo que nunca había sido. Al entrar a la sala de audiencias, un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. El juez, un hombre de gesto rígido y mirada severa, repasaba los documentos con calma calculada. A su lado el fiscal parecía confiado, casi sonriente, como si el desenlace ya estuviera escrito. La abogada de Daniel, en cambio, tenía los ojos cansados, el ceño fruncido y un aire de derrota que intentaba ocultar sin éxito. En la primera fila estaba su madre, doña Rosa. Vestía un sencillo vestido negro y llevaba en las manos el rosario de cuentas desgastadas que había heredado de su propia madre. Sus labios se movían sin cesar, pronunciando oraciones que solo ella podía escuchar. Cada palabra era un ruego dirigido a la Virgen María, pidiendo misericordia para su hijo. Daniel, al verla, sintió un nudo en la garganta. Su madre era la única persona que parecía desafiar el veredicto social, que todavía creía en su inocencia cuando el mundo entero lo había condenado ya. No podía evitar preguntarse cómo era posible que ella conservara tanta fe, mientras él mismo había perdido la suya hacía mucho tiempo. El juez pidió silencio, y la sala se sumió en una tensión insoportable. Daniel escuchaba su propio corazón retumbar en los oídos, como si fueran tambores de guerra anunciando el final. La respiración le pesaba, las manos le sudaban, y en su mente
se dibujaba con crudeza la imagen de pasar años encerrado, lejos de la vida que una vez soñó. Fue en ese instante, justo cuando el juez se preparaba para leer la sentencia, que un pensamiento inesperado se coló en su interior. ¿Y si mamá tiene razón? ¿Y si la Virgen aún escucha? No sabía por qué, pero la idea no lo abandonaba. Era como una voz suave que, en medio del ruido de su desesperación, le ofrecía un último hilo de esperanza. Miró el rosario entre las manos de su madre y recordó aquel altar en casa, las velitas encendidas, las flores humildes y la certeza inocente de la infancia. Ese recuerdo, frágil pero luminoso, fue lo único que logró sostenerlo mientras el juez tomaba aire para dictar las palabras que podían sellar su destino para siempre. Doña Rosa había pasado la noche en vela, arrodillada en una pequeña capilla del barrio. Allí, frente a una imagen de la Virgen María iluminada por decenas de velas, derramó todas sus lágrimas. Con las manos temblorosas acariciaba el rosario que había pertenecido a su madre y con la voz entrecortada suplicaba: «Madrecita, no dejes que mi hijo pague por lo que no hizo. Tú que estuviste al pie de la cruz de tu hijo, acompáñame ahora en esta cruz que me toca cargar, en aquella capilla silenciosa, rodeada de otras madres que también pedían milagros para sus familias». Doña Rosa sintió un consuelo inexplicable. No había certeza de lo que ocurriría al día siguiente, pero dentro de su corazón algo le decía que no estaba sola. Esa certeza la acompañó cuando, al amanecer, se vistió con su sencillo vestido negro y se encaminó hacia los tribunales. Al entrar en la sala de audiencias, se ubicó en la primera fila, lo suficientemente cerca para que Daniel pudiera verla. No apartó los ojos de él ni un solo instante. Su mirada, cargada de amor y fe, buscaba sostenerlo como si pudiera transmitirle fortaleza desde la distancia. Cada vez que su hijo bajaba la cabeza, ella apretaba con más fuerza el rosario, como si aquella cadena de cuentas pudiera atar la esperanza que se desmoronaba en la sala. Daniel sentía esa presencia. Aunque no entendía cómo su madre podía conservar la calma, su sola mirada le daba un extraño consuelo. La recordaba en la cocina, rezando mientras preparaba pan, o en las noches de tormenta, encendiendo una vela para la Virgen y repitiendo: «Ella siempre nos cuida». De niño, él solía burlarse, diciéndole que eran tonterías de gente simple. Ahora, en cambio, esas palabras parecían cobrar un peso distinto, como si hubieran estado esperando este momento para revelarse. El juez acomodó los papeles y anunció que daría inicio a la lectura de la sentencia. La tensión en la sala creció como una ola que se prepara para romperse. Algunos murmuraban, otros contenían el aliento. Doña Rosa, en cambio, inclinó la cabeza y cerró los ojos. Sus labios se movían con un murmullo constante, repitiendo una y otra vez la misma oración: «Virgen María, Madre de Misericordia, intercede por mi hijo». La atmósfera era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Daniel respiraba con dificultad, sintiendo que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. En ese instante, recordó las últimas palabras que su madre le había dicho antes de entrar a la sala: «Hijo, no pierdas la fe». La Virgen no abandona a nadie. Esas palabras retumbaron en su interior como un eco que no se apagaba. El juez alzó la mirada para comenzar, pero antes de escuchar su voz, Daniel hizo algo que jamás hubiera imaginado. Cerró los ojos y, con un murmullo apenas audible, decidió probar lo que su madre siempre le había enseñado. El juez se aclaró la garganta, listo para pronunciar la sentencia. La sala quedó en absoluto silencio. Los periodistas apuntaban sus cámaras. La familia de la víctima contenía el aliento. Y Daniel, con los ojos cerrados, sintió que aquel instante era el fin de todo lo que conocía. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, dejó escapar un murmullo que apenas se escuchó entre sus labios resecos: «Virgen María, si de verdad estás conmigo, no me abandones ahora». No pidió riquezas, no pidió venganza, ni siquiera libertad absoluta. Lo único que deseaba era que la verdad saliera a la luz, que no lo condenaran por un crimen que no había cometido. Fue un ruego nacido del dolor más puro, de esa angustia que solo siente quien está a punto de perderlo todo. El juez comenzó a leer, pero en ese preciso instante algo inesperado ocurrió. La lámpara principal que colgaba del techo
parpadeó con brusquedad, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Varios asistentes miraron hacia arriba sorprendidos. El fiscal frunció el ceño y hasta el juez se detuvo por unos segundos, confundido por la súbita falla eléctrica. Un murmullo recorrió la sala. Algunos pensaron que era una simple casualidad. Otros, en cambio, sintieron un escalofrío, como si una presencia invisible hubiese entrado en aquel lugar solemne. Daniel abrió los ojos, atónito, justo cuando una suave brisa recorrió la sala, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Doña Rosa, en primera fila, levantó el rostro con lágrimas en los ojos. Ella había sentido algo distinto, una paz repentina, un calor en el pecho que no podía explicarse. Apretó con fuerza su rosario y murmuró: «Gracias, madre. Sé que estás aquí». El juez intentó continuar, pero volvió a detenerse. Se llevó la mano a la frente, como si de repente hubiera olvidado lo que iba a decir. En la sala, un silencio extraño se apoderó de todos. Nadie comprendía lo que estaba ocurriendo, pero la tensión ya no era la misma. Algo había cambiado en el aire, algo que escapaba a las explicaciones lógicas. Daniel sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No era miedo, tampoco alivio completo, sino la sensación de estar siendo escuchado por primera vez en meses. Sus ojos buscaron a su madre, y en la expresión de ella encontró la confirmación de que lo que estaba ocurriendo no era casualidad. El juez finalmente retomó la lectura, pero su voz sonaba diferente, más pausada, como si estuviera reconsiderando cada palabra. Mientras hablaba, una de las velas que adornaban el pequeño altar de la sala, colocado allí en memoria de la víctima, titiló de manera inusual, arrojando un resplandor que pareció iluminar por un instante el rostro de Daniel. Los presentes se miraban entre sí, desconcertados. Algunos lo atribuyeron al azar, otros en silencio comenzaron a preguntarse si lo que estaban presenciando era algo más. Daniel, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que su súplica no había quedado en el vacío. Algo o alguien lo había escuchado. La tensión en la sala de audiencias alcanzaba un punto insoportable. El juez, con la sentencia en la mano, parecía atrapado en una lucha interna que nadie lograba comprender. El parpadeo de las luces había cesado, pero el ambiente se sentía distinto, como si un velo invisible hubiera descendido sobre todos los presentes. Daniel no podía apartar la mirada del altar improvisado al fondo de la sala, donde una vela continuaba ardiendo con intensidad. Aquella llama, que había titilado momentos antes, ahora parecía brillar más fuerte, lanzando destellos que se reflejaban en el rostro de los asistentes. Fue en ese instante cuando varios testigos afirmaron haber visto algo imposible: la forma difusa de una silueta femenina reflejada en la pared justo detrás del juez. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Un periodista, sin poder contenerse, tomó una fotografía apresurada, mientras algunos asistentes se levantaban de sus asientos con incredulidad. La familia de la víctima se persignó, y hasta el propio fiscal, que siempre se mostraba implacable, se quedó con la boca entreabierta, como si sus argumentos se hubieran evaporado. La figura parecía moverse con suavidad, como el resplandor de un vitral iluminado por el sol. No era una forma definida, pero quienes la vieron coincidieron después en describirla como la imagen de una mujer con manto, irradiando una calma indescriptible. Doña Rosa rompió en llanto. Su voz temblorosa resonó en la sala cuando susurró: «Es ella. Es la Virgen». El juez, desconcertado, interrumpió la lectura y bajó la mirada. Durante unos segundos, se llevó las manos al rostro como si intentara despejarse de un peso invisible. Cuando volvió a hablar, su voz estaba impregnada de un temblor extraño. «Este tribunal debe reconsiderar lo que ha escuchado». El murmullo se convirtió en un clamor. Los presentes intercambiaban miradas, incapaces de explicar lo que sucedía. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio. Nadie podía negar que algo extraordinario estaba ocurriendo en ese preciso instante. Daniel sentía que el corazón le estallaba en el pecho. No sabía si debía sonreír, llorar o simplemente permanecer en silencio. Lo único claro era que aquella súplica desesperada había desencadenado un suceso que escapaba a la lógica humana. Por primera vez en meses,
La esperanza le parecía tangible. La figura luminosa permaneció unos segundos más y luego desapareció lentamente, como si se desvaneciera en el aire. La vela, sin embargo, siguió ardiendo con fuerza, dejando un rastro de paz difícil de describir. El juez se quedó en silencio, con la mirada fija en los documentos. Finalmente, tomó una decisión que nadie esperaba: suspender la lectura de la sentencia para revisar nuevamente las pruebas. Aquello era insólito, pues el caso parecía cerrado. Sin embargo, lo justificó diciendo que circunstancias extraordinarias lo obligaban a reconsiderar. En la sala, los presentes no podían apartar de su mente lo que habían presenciado. Algunos se preguntaban si había sido una ilusión, un juego de luces. Otros, con lágrimas en los ojos, estaban convencidos de que habían sido testigos de un milagro. Daniel, en silencio, solo pudo repetir en su interior: «Gracias, Virgen María». El juez había anunciado la suspensión de la sentencia para revisar las pruebas, un hecho tan insólito que dejó a todos en estado de shock. La prensa salió disparada hacia la salida para transmitir la noticia, mientras en la sala permanecía un silencio reverente, como si nadie quisiera romper el eco de lo que acababan de presenciar. Daniel, aún con las manos esposadas, respiraba con dificultad. No terminaba de entender cómo en cuestión de segundos había pasado del borde del abismo a una tenue posibilidad de esperanza. La súplica que había nacido de su desesperación parecía haber abierto una puerta que ni los mejores abogados hubieran podido empujar. Pero lo más sorprendente ocurrió minutos después. Uno de los testigos clave del caso, un hombre de mediana edad que había señalado a Daniel con absoluta seguridad durante el juicio, se levantó de su asiento con el rostro desencajado. «Señoría», gritó interrumpiendo la sesión. Todos giraron la cabeza hacia él. Tenía la frente perlada de sudor y las manos le temblaban. El juez lo miró con severidad, dispuesto a reprenderlo, pero el hombre continuó: Yo no puedo seguir callando. Tengo que decir la verdad». Un murmullo recorrió la sala. El fiscal se puso de pie intentando detenerlo, pero el testigo, con lágrimas en los ojos, alzó la voz. «Fui presionado para señalar a este muchacho. Me amenazaron. Me dijeron que si no lo hacía, mi familia correría peligro. Yo no lo vi allí esa noche». El impacto fue inmediato. La sala estalló en exclamaciones. Algunos se llevaron las manos a la boca, incapaces de creer lo que escuchaban. Daniel sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender que, por primera vez, la verdad estaba emergiendo a la superficie. El juez golpeó con fuerza el mazo para imponer orden, pero ni siquiera él podía ocultar la conmoción en su rostro. La confesión del testigo no solo ponía en duda toda la acusación, sino que abría un nuevo horizonte en el caso. Doña Rosa se llevó las manos al corazón y murmuró entre sollozos: «Gracias, madre». Lo sabía. El fiscal, en cambio, se veía nervioso, incómodo. Sus argumentos se desmoronaban frente a todos. El juez ordenó que el testigo fuera interrogado, nuevamente bajo juramento, y que se iniciara una investigación sobre la supuesta presión que había recibido. Daniel no podía apartar de su mente lo ocurrido minutos antes: el resplandor, la silueta luminosa, la vela que parecía arder con un brillo sobrenatural. ¿Había sido ese momento lo que movió al testigo a confesar? ¿Había sentido también la presencia de la Virgen? Fuera como fuera, aquello no podía considerarse una simple coincidencia. El giro inesperado había cambiado por completo el rumbo del juicio, y todos en la sala eran conscientes de que estaban siendo testigos de algo extraordinario. Daniel, con lágrimas cayendo por su rostro, comprendió que el milagro ya había comenzado. La confesión del testigo cayó como un rayo en la sala de audiencias. Nadie lo esperaba, y mucho menos en un momento tan decisivo. El juez ordenó un receso inmediato para reevaluar las pruebas, y en ese lapso la noticia corrió como pólvora por los pasillos del tribunal. Afuera, los periodistas transmitían con un entusiasmo febril: «El juicio da un giro inesperado. Un testigo clave se retracta y acusa presiones externas». Daniel fue llevado de nuevo a la celda provisional, pero esta vez algo en su interior era distinto. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar sin que el aire le pesara.
Sus manos todavía temblaban no de miedo, sino de emoción contenida. La imagen de la sala brillando, con aquel resplandor misterioso, seguía grabada en su mente. Había suplicado a la Virgen en el momento más oscuro, y lo inexplicable había ocurrido. Mientras tanto, el testigo fue interrogado nuevamente en privado. Admitió que había sido contactado por hombres desconocidos, quienes le ofrecieron dinero y lo amenazaron para que identificara a Daniel como culpable. Sus declaraciones abrieron una grieta profunda en todo el proceso judicial, obligando a las autoridades a revisar las pruebas con mayor cuidado. Doña Rosa aprovechó el receso para acercarse a la pequeña capilla del tribunal. Allí encendió otra vela frente a la Virgen y con lágrimas en los ojos agradeció: «Madrecita, gracias por escuchar el dolor de este hijo. No lo dejes ahora». Al regresar a la sala, encontró a otras personas arrodilladas rezando en silencio. No eran solo familiares de Daniel, también algunos asistentes que habían presenciado la misteriosa silueta luminosa. Lo que había ocurrido no se borraba fácilmente de la memoria. Era un hecho que resonaba en lo profundo de todos, creyentes y escépticos por igual. Cuando el juez retomó la audiencia, su semblante había cambiado. Ya no tenía la dureza inicial. Parecía más humano, consciente del peso de sus decisiones. Con voz firme, anunció que el tribunal debía investigar a fondo la denuncia del testigo y que hasta entonces no se dictaría sentencia contra Daniel. El fiscal intentó objetar, pero su voz carecía de fuerza. Los cimientos de su acusación se habían derrumbado. Daniel, sentado en el banquillo, sintió cómo un peso gigantesco se levantaba de sus hombros. No era todavía la libertad, pero sí un respiro que parecía imposible horas antes. Los presentes intercambiaban miradas cargadas de asombro. Nadie podía negar que lo sucedido no era normal. Una sala iluminada por un resplandor, un testigo dominado por la culpa que de pronto se levantaba a confesar, un juez que interrumpía una sentencia inminente. Todo formaba parte de un hilo invisible que parecía ser tejido desde lo alto. Esa tarde, Daniel entendió que la justicia terrena podía equivocarse, pero la intervención divina tenía la última palabra. La sala de audiencias volvió a llenarse después del receso. Esta vez el ambiente era distinto. No había solo tensión, sino expectación. Los murmullos se entremezclaban con comentarios de asombro. Todos querían escuchar cómo continuaría aquel juicio que, hasta esa mañana, parecía definido y ahora se tambaleaba como un castillo de naipes. El juez tomó la palabra con una seriedad renovada. Había decidido reabrir el expediente, revisar pruebas olvidadas y escuchar nuevamente a testigos secundarios que habían sido descartados en el proceso inicial. Uno a uno, comenzaron a surgir detalles que debilitaban la acusación contra Daniel. Un video de mala calidad que parecía incriminarlo fue analizado de nuevo, y expertos concluyeron que las imágenes no podían asegurar su identidad. Además, nuevas declaraciones confirmaban que Daniel había estado en su taller mecánico esa noche, reparando un automóvil cuyo dueño se presentó finalmente a dar testimonio. El fiscal, cada vez más acorralado, trataba de mantener la firmeza, pero sus argumentos sonaban vacíos frente a la fuerza de los hechos. La familia de la víctima, aunque todavía dolida, empezó a mostrar dudas. Algunos incluso comentaban entre lágrimas que no deseaban una condena falsa, sino justicia verdadera. Doña Rosa, con su rosario en las manos, no apartaba la mirada de su hijo. Había esperado este momento durante meses, y cada palabra que escuchaba le confirmaba que la Virgen había respondido a sus ruegos. El milagro no era solo la extraña luz que todos presenciaron, sino también la valentía del testigo que se retractó y la repentina apertura del juez a reconsiderar lo que antes parecía inamovible. Finalmente, después de varias horas de alegatos y revisión, el juez tomó una decisión que cambió el destino de Daniel. Este tribunal declara insuficientes las pruebas para mantener la acusación contra el acusado. En consecuencia, ordenó su inmediata liberación mientras se abre una investigación para esclarecer la manipulación de testigos. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Daniel no podía creerlo. Sus piernas temblaban, y por un instante sintió que iba a desvanecerse. Su madre corrió hacia él con lágrimas en los ojos, abrazándolo con la fuerza,
de quien recupera a alguien de entre los muertos. Los periodistas captaron cada segundo. Algunos repetían entre sí que aquel caso sería recordado no solo por el giro judicial, sino también por el fenómeno inexplicable que había ocurrido minutos antes de la confesión del testigo. Nadie podía ofrecer una explicación convincente, y eso alimentaba aún más la convicción de que lo presenciado había sido un milagro. Daniel, con la voz quebrada, murmuró al oído de su madre: «Mamá, yo sentí que no estaba solo». Doña Rosa lo miró con ternura y respondió: «Porque no lo estabas, hijo. Ella estuvo contigo». La sala se vació poco a poco, pero la impresión de lo vivido quedó grabada en cada testigo. Aquella mañana, la balanza de la justicia se había inclinado no solo por la ley de los hombres, sino por la misericordia de lo alto. El eco de la sentencia absolutoria aún resonaba en la mente de Daniel cuando cruzó las puertas del tribunal como un hombre libre. El aire fresco de la calle le golpeó el rostro, y por primera vez en meses respiró sin sentir que se ahogaba. La multitud afuera lo recibió con flashes, micrófonos y preguntas insistentes, pero él apenas podía escuchar. Sus ojos estaban fijos en el cielo gris que comenzaba a abrirse, dejando pasar un rayo de sol. Ese rayo, cálido y repentino, iluminó su rostro. Daniel levantó la vista y con lágrimas contenidas murmuró en silencio: «Gracias, Virgen María. Nunca me abandonaste». Los días siguientes fueron un torbellino. Su historia apareció en todos los noticieros, y las imágenes del extraño resplandor en la sala de audiencias circularon por redes sociales. Algunos lo llamaban milagro, otros coincidencia, pero lo cierto era que nadie podía explicar lo ocurrido. Testigos de diferentes credos coincidían en que habían sentido algo sobrenatural aquella mañana. Daniel, sin embargo, ya no necesitaba explicaciones. Había vivido en carne propia la angustia de estar a un paso de la condena y la intervención misteriosa que lo salvó. Su vida nunca volvió a ser la misma. Reabrió su taller mecánico, pero con un propósito distinto. Colocó en un rincón una pequeña imagen de la Virgen María, rodeada de velas, y cada persona que entraba encontraba allí un espacio para encender una luz y dejar una oración. Con el tiempo, aquel taller se convirtió en un lugar donde vecinos acudían no solo a reparar autos, sino también a compartir esperanzas y testimonios de fe. Su madre, doña Rosa, fue reconocida en la comunidad como una mujer de oración incansable. Muchos la buscaban para pedir consejo o para unirse a ella en el rezo del rosario. Y aunque nunca buscó protagonismo, su fe sencilla y firme fue inspiración para otros que atravesaban momentos de oscuridad. Años después, Daniel solía contar su experiencia en reuniones, parroquias y hasta en entrevistas televisivas. No lo hacía para hacerse famoso, sino para dejar un testimonio, que incluso en la hora más oscura, la fe podía abrir caminos imposibles. Cuando le preguntaban cómo explicaba lo ocurrido, respondía con humildad: «Yo no lo puedo explicar con palabras, solo sé que a minutos de perderlo todo, supliqué a la Virgen y pasó lo inexplicable. La experiencia lo transformó. El hombre incrédulo y amargado que había entrado al tribunal salió convertido en un testigo vivo de la misericordia. Nunca volvió a burlarse de la fe sencilla de su madre, porque ahora sabía que esa fe había sido el puente hacia su salvación. La Virgen María nunca abandona a sus hijos, incluso en la hora más oscura. Suscríbete al canal para más historias de fe y milagros de la Virgen María.